Nuestro invitado de hoy. Con nosotros el profesor Yerdin Peña, quien es el coordinador de la ULA. Ya les voy a comentar exactamente cuál es el cargo del profesor. Se me perdió aquí el dato. Listo. Coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Trujillo y jefe del área de Historia y Antropología del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes. Historiador con quien quisimos conversar en el día de hoy porque estamos celebrando en el país 200 años de la batalla de Carabobo. Y es interesante siempre hacer una revisión de los acontecimientos históricos con la mirada puesta al hoy. Profesor, buenos días y bienvenido. Carabobo, 200 años después. ¿Qué podemos hablar de Venezuela bajo la mirada de este bicentenario? Buenos días. De verdad muy complacido por compartir algunas de las ideas que en torno a la batalla de Carabobo se han venido debatiendo. Mira, fundamentalmente 200 años después de Carabobo, uno de los elementos que debe congregar y articular a todo el pueblo trujillano, venezolano en general, es el hecho de la concepción de la independencia, la concepción de nación, de república, que hoy por hoy tenemos, con sus bemoles, por supuesto, con sus virtudes y sus defectos. Todo proceso humano vive esa dinámica y por ende el papel de la república, el papel del Estado, el papel de la nación venezolana también entra en esa dinámica. Pero es indudable que el 24 de junio de 1821 significa un hito fundamental para la historia venezolana. Es en buena medida la forja de ciertos arquetipos que hoy deben servirnos a nosotros, los hombres y mujeres de esta generación, de estos tiempos, en modelo a seguir. Es decir, no podemos nosotros caer en la tentación de borrar esos arquetipos que figuran, modelan nuestra moral republicana, nuestra ética republicana, por estereotipos vacíos, por estereotipos morales que no significan absolutamente nada y que están tan en boga a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación. Por eso hoy reiteramos la importancia de la batalla de Carabobo, que ojo con esto, si bien el 24 de junio de 1821 se gestó la batalla de Carabobo, no es solamente el hecho aislado de la batalla, sino que además implica todo un proceso que condujo a esa batalla. Un elemento importante, nosotros como trujillanos debemos exaltar tremendamente un principio fundamental para llegar a Carabobo, que fueron los tratados de armisticio y regularización de la guerra, que se firmaron acá en Trujillo el 25 y 26 de noviembre de 1820 y que abonaron el terreno para que la campaña de Carabobo se gestara y brindara los resultados que hoy estamos celebrando todos los venezolanos. Profesor, quisiera aprovechar que usted hace este comentario. Muchas veces hemos sentido particularmente, y hay algunos historiadores también lo comentan, que a veces los venezolanos nos quedamos en el hecho histórico y en ensalzar al héroe de la batalla como tal, y no nos vamos un poco más a lo histórico, a lo profundo de los valores que realmente implica esa gesta independentista que se vivió en Venezuela. Hablamos mucho de Bolívar como nuestro libertador, hablamos mucho de las grandes batallas, pero detrás de todo eso había todo un pensamiento, una filosofía y un planteamiento de país. Eso hoy en día, ¿qué tan en nuestro ideario social está implantado? Mira, es lamentable cómo se ha fracturado el sentido histórico en nosotros. El sentido histórico es en buena medida la memoria colectiva que tiene un pueblo. Recordemos algo bien interesante. Cuando hablamos de memoria no solamente estamos hablando de recuerdo, sino también de olvido. Y en esa dinámica de la memoria, colectivamente decidimos qué recordar y qué olvidar. Recuerdo que hace años atrás, en una fecha como hoy,
casi todas las casas tenían ondeando su bandera tricolor. Hoy recorrí la ciudad de Valera, recorrí algunas áreas de Carvajal donde yo habito, y desafortunadamente casi ninguna casa tiene su bandera ondeando. Eso implica que se está desdibujando el sentido, el significado real de lo que implica estas fechas patrias. Las fechas patrias no están solamente para recordar un acontecimiento de forma aislada. Particularmente Carabobo implicó la integración nacional. Allí en Carabobo se conjugaron las fuerzas de Oriente, de Occidente, de los Andes, de los llanos del sur, del centro del país. Es la concepción del territorio nacional, del territorio venezolano en un campo de batalla, indudablemente, pero ¿sostenido sobre qué? Sostenido sobre 10 años de guerra. 10 años de guerra que en primera instancia, de 1813 a 1820, había sido guerra a muerte, y luego con la regularización de la guerra varía esas condiciones. Sin embargo, allí está el sustrato esencial de lo que implica Carabobo. Es también un hecho importante la uniformidad. Mucho se habla, porque el problema grave en la historia nuestra es que nos centramos demasiado en las anécdotas y no nos damos cuenta que el 821, el 24 de junio, permite en buena medida que se consoliden las fuerzas para emprender, por ejemplo, la campaña hacia el sur del continente. Es decir, una noción de una verdadera independencia, una verdadera soberanía. Otro elemento importante que también se obvia entre finales de 1820 y comienzo de 1821, dos provincias que no se habían sumado hasta entonces, como Maracaibo y Falcón, se suman a la causa independentista. Es decir, que allí entonces hay una concepción de la nación venezolana, del sentido republicano, que parece que hoy se desdibuja en nosotros y termina entregando en espacios banales lo que significa ser republicano. Simón Rodríguez decía, no puede haber república sin republicanos, y precisamente el banalizar estos acontecimientos, banalizar estos procesos, genera una destrucción total del republicano que hoy necesitamos. Mi profesor, y haciéndole un paralelismo a dos circunstancias que quizás no se parecen, pero que las pudiéramos, jalando esos hechos, pudiéramos hasta comparar. Antes de 1821 teníamos un país desmembrado. Algunos querían la independencia, otros no los querían. Hoy Venezuela está en una situación bastante similar, y fue la unidad de todos los factores los que definitivamente llevaron a esa independencia de Venezuela. Nuestro país en este momento está atravesando una crisis política importante, y qué bueno poder traernos entonces eso que en 1821 nos logró consolidar como república a este 2021 para lograr nuevamente consolidarnos como nación libre, soberana, y además con ese concepto de nación, de ciudadanos que realmente debemos tener. Mira, Mario Griselda Gorri, desde mediados del siglo XX, decía que la más profunda crisis que padecemos nosotros los venezolanos es la crisis de pueblo. Hoy tú haces una comparación bien interesante. Fíjate bien, decíamos en 1821 se congregó Oriente, Occidente, los Andes, llanos, centro del país para un único fin: otorgar la independencia a la nación venezolana y al continente americano. Porque hay que destacar esto. La importancia de Carabobo también es que logramos expulsar a los españoles de buena parte del continente americano. Pero ojo con esto, no es descabellado, no es tan traído del cabello el hecho de plantearnos la necesidad hoy, siglo XXI, hoy 2021, de que todos los actores políticos aparten sus mezquinas intenciones, sus mezquinos intereses, y los intereses de la República sean superpuestos sobre todos esos intereses individuales para encontrarnos,
para consolidar lo que debemos asumir como nuestra república. Aquí podemos seguir siendo de una tendencia política o de otra, de una creencia religiosa o de otra, pero la prioridad nuestra hoy, en este siglo XXI, es precisamente la nación venezolana, el Estado venezolano, la República venezolana, porque si no, corremos el riesgo de retroceder 200 años y generar esa fractura que se está viviendo, que estamos aislados totalmente, que cada quien anda pensando en su cuota de poder, en sus intereses económicos, en sus intereses políticos, y que desafortunadamente están conduciendo a la terrible crisis social, económica y sobre todo ética que hoy atraviesa la nación venezolana. Ojalá, profesor, nuestros actores políticos pudieran hacer hoy esa reflexión, que de hecho observamos que hay actividades programadas desde el gobierno nacional, muy llevadas siempre al ámbito militar y resaltar lo que es la batalla como tal, pero poco veo yo reflexión allí, pero no veo que del otro sector, el sector civil venezolano, asuma también el bicentenario de Carabobo. Mira, históricamente la historia venezolana ha sido una historia contada desde el lomo de un caballo y desde la boca de un fusil. Nuestra historia, la historia esa tradicional que nos han contado a lo largo de los años, ha exaltado demasiado la acción bélica, y por ende el militar históricamente ha sido una figura preponderante en nuestras decisiones políticas, en nuestras acciones políticas. Si nosotros revisamos todo el siglo XIX, estuvimos gobernando por los militares, por los héroes de la independencia en primera instancia, y luego por esos caudillos militares que surgieron en el siglo XIX. Pero también en el siglo XX, hasta 1935, estuvimos gobernados por paz, con una mano dura. Entre el 45 y entre el 48 y el 58 estuvimos gobernados por la dictadura militar. Es decir, el papel del militar ha estado allí latente y presente, producto de que en nuestro imaginario colectivo la figura del militar, producto de esa gesta independentista, que reconocemos la acción militar indudablemente, había que actuar con fuerza frente al invasor, pero recordemos también el hombre de las ideas, el hombre que construyó, la madre que entregó a sus hijos, la esposa que entregó a su marido a esa lucha necesaria indudablemente para construir la república. Es un tema que lo hemos retardado 200 años. Es un tema que hoy es necesario retomar, porque desafortunadamente en esa visión histórica no hay diferenciaciones. Lamentablemente, María, creo yo que se ha cometido un error. Se puede adversar políticamente al gobierno, indudablemente, pero eso no implica atentar, atacar o minimizar la figura de nuestros arquetipos. Es decir, podemos señalar los errores que ha cometido y que sigue cometiendo el gobierno nacional, pero no por ello vamos a atacar a la figura del Libertador, porque el gobierno de repente utiliza al Libertador Simón Bolívar. El Libertador nos pertenece a todos, conscientes indudablemente que también el Libertador Simón Bolívar fue un hombre que cometió sus errores. Pero indudablemente aquí se ha terminado no solamente atacándose al gobierno, sino también atacando esos principios históricos que nos han sustentado por 200 años y que deberían permitirnos a nosotros reconocernos e identificarnos en esos arquetipos, en esos hombres y mujeres que de una u otra manera significaron el ejemplo que hoy debe estar modelando nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestro sentido de ciudadanía. Es decir, el sacrificio por mejorar el bien colectivo, por hacer de la vida pública un espacio donde sea vivible, donde sea aceptable, donde nos podamos encontrar, donde podemos, citando al propio Bolívar, obtener la mayor suma de felicidad posible. Así es, excelente reflexión, profesor. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero quería también que habláramos, porque lo comentábamos nosotros ayer, antes de esta entrevista. Ayer también los trujillanos estábamos recordando a un hombre muy importante también en la historia venezolana, como lo fue Cristóbal Mendoza, un civil que también dejó ideas
maravillosas para esos arquetipos, como usted lo refiere. Cristóbal Mendoza fue el primer presidente de Venezuela y fue un civil que nos trajo, que tenía excelente formación y que tenía excelentes valores. Entiendo que ustedes desde el grupo de historiadores del cual forman parte están promoviendo un reconocimiento importante para Cristóbal Mendoza. Correcto, Cristóbal Mendoza, además de ser trujillano, esto no quiero que sea visto como un simple regionalismo, sino es un personaje sumamente destacado porque primero que nada es el ejemplo de la civilidad que necesitamos nosotros. Fue un ciudadano ejemplar, un hombre transparente, un hombre honesto, un hombre probo en el ejercicio de la función pública, y por esa razón desde la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, Capítulo Trujillo y el Taller de Historia Abdiel Ayala del Núcleo Universitario Rafael Rangel, estamos impulsando una campaña para exaltar precisamente al primer presidente, al doctor Cristóbal Hurtado de Mendoza, al Panteón Nacional, que se reconozca a este personaje, pero eso pasa indudablemente porque nosotros los turistas, en primera instancia, reconozcamos la acción de Cristóbal Mendoza, que no es por el solo hecho de ser el primer presidente de Venezuela, sino por todo lo que él representó, todos los principios y todos los valores que él representó. Por eso invitamos al pueblo trujillano que se sume a esta iniciativa para que Cristóbal Mendoza sea reconocido y sea trasladado hasta el Panteón Nacional. Profesor, de verdad que yo siento que este año 2021 para Trujillo ha sido muy importante, y haciendo yo nuevamente aquí un paralelismo al lado un poco de los cabellos, Trujillo fue muy importante en la independencia de Venezuela. Usted lo habló ya por los tratados de armisticio y el tratado de guerra-muerte. Pero mire cómo este año 2021 Trujillo exalta a un hombre de valores civiles como lo fue el doctor José Gregorio Hernández, y ahora esta iniciativa de ustedes con el doctor Cristóbal Mendoza. O sea, siento que desde acá se puede impulsar ese valor de la civilidad, de la ciudadanía para el resto del país. José Gregorio Hernández, más allá de la visión religiosa que se le pueda otorgar o que puedan asumir algunos sectores, José Gregorio Hernández fue un trujillano ejemplar, fue un venezolano ejemplar, científico, docente, con un don humano tremendo. Es un ejemplo indudablemente para todos nosotros. Además de ello, la solidaridad como valor y principio fundamental de su quehacer. Por cierto, pido excusas por esto, pero quiero hacer un reconocimiento hoy también. María, hoy desafortunadamente partió el profesor Guido Hidalgo, profesor que sirvió durante 40 años en el Núcleo Universitario Rafael Rangel. También queremos tener en este momento unas palabras de solidaridad para sus familiares, amigos, colegas, profesor del área de historia, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, a quien apreciamos muchísimo, y precisamente de esos hombres comunes, de esos hombres de la cotidianidad, que desde su trabajo diario, desde su tesón, desde el respeto que él mostraba, también hacía de un Trujillo y una Venezuela mucho mejor, porque también tenemos que resaltar, la historia no solamente está hecho de esos grandes procesos, la historia fundamentalmente está construida del día a día, de esas cosas pequeñas que debemos hacerlas bien. Tú desde tu programa, hacer tu programa como debe, el otro, el médico que día a día arriesga su propia vida para atender al otro. Esas pequeñas cosas es que permiten que nuestro país pueda salir adelante, podamos seguir adelante, y precisamente en Guido Hidalgo también reconocemos ese papel que desempeñó durante más de 40 años como en su labor docente e investigativa en el Núcleo Universitario Rafael Rangel. Gracias, profesor Yerdín Peña, por acompañarnos hoy y hacer esta importante reflexión hoy, 200 años después de Carabobo. Termino yo esta entrevista con lo que comentaba hace unos minutos atrás. Creo que los valores de esos hombres que lograron la gesta independentista de Venezuela es lo que cada uno de nosotros día a día, como usted lo acaba de decir, debemos de tener en nuestro quehacer diario, y que esos pequeños actos diarios conformen realmente la historia de fortaleza y de ciudadanía que debemos tener los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted.